Y si el acto más importante de medicina preventiva no ocurriera en un hospital, sino en los brazos de una madre durante los primeros minutos de vida, durante décadas, hemos buscado prevenir enfermedades crónicas con nuevos medicamentos, tecnologías avanzadas y nuevos biomarcadores. Sin embargo, quizá una parte de la respuesta ha estado frente a nosotros desde siempre. Hoy quisiera invitarlos a recorrer evidencia que sugiere que la leche materna no solo nutre, sino que también participa en la programación biológica de la salud futura de ese bebé. Quiero agradecer a las autoridades de APROLAM para invitarme a presentar ante ustedes lo que yo considero que debería de ser una de nuestras prioridades diarias, puesto que todos envejecemos. Estas sustancias de las que quiero platicarles en la próxima media hora se centra en el nombre de ciertas sustancias que se llaman productos finales de glucosilación, lipoxidación y nucleación avanzada. Ya Barker y Hales nos hablaban de una teoría del fenotipo radar, en los cuales muchos de los principales problemas de salud, según su perspectiva, tienen sus orígenes en el desarrollo temprano. Hoy quisiera describirles un posible mecanismo bioquímico que explica o explique parte de esa afirmación. El día de hoy no me presento ante ustedes como director de un centro de investigaciones, tampoco como profesor de bachillerato, licenciatura ni de posgrado, ni tampoco como profesional de la salud. Me presento ante ustedes como gerente de producto de la industria farmacéutica, a la cual pertenecí al hacer el lanzamiento de una línea completa de 11 fórmulas en el año 2005 en Puerto Vallarta. Ustedes ven en la foto a la planilla de presidentes y expresidentes de las academias mexicanas de pediatría, de medicina, así como al cuerpo directivo de Novamil en Francia y en México. En aquel entonces lanzamos una línea completa llamada Novamil, fórmulas certificadas por el gobierno francés sin antibióticos, sin aditivos, sin plaguicidas y sin dioxinas. Y lo más importante, sin un 10 a un 30% de sacarosa, de la cual hablaremos, como hidrato de carbono en aquellas fórmulas de continuidad o de continuación en bebés de 6 a 12 meses. El propósito de esta conferencia no es dramatizar, no es la de demeritar, la de criticar ni la de desacreditar las pautas actuales de nutrición infantil. Mi objetivo es compartir, colaborar, concientizar, reflexionar, prevenir e invitarles a tomar acción y sobre todo dar esperanza, pero generar conciencia. ¿No será que estas sustancias son tan deliciosas como tóxicas? ¿Y no será que todo lo que hemos aprendido sobre las normas de alimentación de Spagan, de la ADA, de la APA, de la Organización Mundial de la Salud y de la FDA y de los CDC son parcialmente ciertos en términos de nutrición y gastronomía? ¿Y no será que lo que hemos comido, los usos y costumbres desde la infancia y antes de la infancia ha sido sumamente delicioso, antes del nacimiento, pero nocivo a largo plazo? El primero que se percató de ello fue Louis-Camille Maillard, eh, quien fue nefrólogo, quien fue internista y quien se percató de un pardeamiento no enzimático que le daba una coloración amarilla, café a café oscura
a la cual él le llamó melanoidinas. En el año 1912, y ahí hay un error en la diapositiva, él les llamó a esta publicación L'action des acides amines sur les sucres, formation de melanoidines par voie méthodique. Así es que estas sustancias son conocidos como glucotoxinas. Es una familia amplia, muy amplia, definidas 300, no definidas alrededor de 300, que se forman a altas temperaturas cuando hay rostizado, freído, tostado, empanizado, caramelizado y capeado. Por supuesto, horneado. Y se requiere tan solo de 148 grados centígrados por más de 10 minutos para multiplicar en forma logarítmica por 10 estas sustancias, que por sus siglas en inglés significan Advanced Glycation End Products, AGES, ANES o ALES, y la dieta es el más grande contribuyente de ellas. En esta revisión reciente de los últimos 20 años, los doctores Raghav y Ahmad nos hacen una profunda descripción de cómo estos hidratos de carbono reaccionan químicamente con proteínas, con lípidos y con ácidos nucleicos. Sí, con los ácidos nucleicos que tenemos en cada una de nuestras células, en el núcleo de ellas, y por ello definen la expresión genética de nuestro cuerpo. Pueden ser estas sustancias de origen endógeno, generadas por la inflamación, el envejecimiento, el sobrepeso y la obesidad, y por supuesto la genética. Hace un momento mencionaba que pueden producirse desde antes del nacimiento, pero también pueden ser generadas en forma exógena simplemente por un estilo de vida sedentario, por la falta de ejercicio, la falta de movimiento, eh, el tabaquismo, factores ambientales como la luz ultravioleta eh, y otras sustancias que aceleran la aparición de estos compuestos dentro de nuestro cuerpo, y fundamentalmente por el tipo de alimentos y la forma de prepararlos a altas temperaturas. Por supuesto, a menor cantidad de agua y a un pH ácido, se forman con mayor facilidad. En la diapositiva ven ustedes del lado izquierdo los nombres abreviados como acrónimos, de los cuales yo les pido que anoten en sus cuadernos solamente dos: CEL, carboxietillicina, lisina, recuerden la palabra lisina, y carboximetillicina, CML. Tanto la carboximetil como la carboxietillicina y todas aquellas reacciones derivadas de arginina con hidratos de carbono reductores, como lo es la glucosa, la fructosa, la sacarosa e inclusive la galactosa, diagonal leche, ocasionan una aparición en nuestra sangre y en el alimento de un coloración amarillento, pardo, de color amarillo, de color café o inclusive de color oscuro, como el que tiene la cerveza, el que tiene los refrescos de cola o una salsa de soya. Nuevamente les pido que tengan en mente la unión entre la lisina, que es un aminoácido, y la arginina. En la primera fila ven la lisina y la arginina en la segunda fila, unidos, y en realidad es que están en todas las filas. Aparece la lisina como un aminoácido que rápidamente reacciona
con hidratos de carbono diagonal, azúcares reductores. Arriba a la derecha, ustedes ven un siguiente compuesto. Se llama HMF. No los quiero confundir con los nombres. Se llama hidroximetilfurfural, que, pero quiero que recuerden tres nombres: carboximetillicina, carboxietillicina, CML, CEL y HMF, porque estos tienen influencia profunda en los bebés. Así pues, estos productos de glicación avanzada generan envejecimiento y enfermedades metabólicas, endocrinas e inmunológicas, y se convierten en un puente entre la causa y el efecto. Como he mencionado, es una gran familia de productos. En la primera columna, de color beige, de color carne o rosa, tienen ustedes a sustancias estresoras, sustancias de tamaños pequeños que prácticamente no tienen ni color ni olor. En medio tienen propagadores como el metilglioxal, los, de, los desoxiglucosanos, los glioxales y los glicolaldehídos. Son intermediarios, y finalmente los productos finales de glucosilación, dentro de los cuales está el CEL, el CML y otros, las pirralinas, las pentosidinas, etcétera. Algunos de ellos tienen color fluorescente, otros no. Sin embargo, en la franja verde, ustedes ven lo que sucede cuando una glucosa entra dentro del cuerpo. Mediante una glucólisis, esta glucosa se parte de 6 carbonos en dos moléculas de 3 carbonos llamados piruvato. Y ese piruvato a su vez entra dentro de la mitocondria para la segunda fase de la respiración, que se llama ciclo de Krebs, y la tercera, que se llama cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Eso es lo que sucede en condiciones fisiológicas normales. Cuando la persona no importa la edad, puede ser un bebé, cuando tiene cantidades moderadas de glucosa dentro del cuerpo. Cuando eso no sucede, se convierte en metilglioxal, en MG, y no significa la marca de coches Morris Garage, no. El MG, a su vez, se convierte el excedente de estos MGs en forma exógena por alimentos horneados o asados o a la parrilla, se convierten en productos de glucosilación que, como ustedes pueden ver en la diapositiva, generan deterioro cognitivo, aumento de peso, problemas cardiovasculares, cataratas en pacientes con diabetes, insuficiencia renal e inclusive neuropatía, ansiedad, depresión, estrés, autismo, Alzheimer, Parkinson, demencias, por mencionar algunos. Por ello, el metilglioxal es eliminado del cuerpo por 3 enzimas, la DJ1, el PARC7 y el GLO3. Es eliminada en forma de ácido láctico. Y este ácido láctico es el producto final de una vía metabólica llamada la vía de la glioxilasa, que convierte el metilglioxal en intermediarios como la emitioacetal, y al final del camino lo convierte en ácido láctico. Como ustedes se pueden dar cuenta, esta vía metabólica depende del glutatión, que es un antioxidante producido por todas nuestras células, particularmente por nuestros ojos y nuestros hígados. Por eso es que nuestros hígados, nuestros riñones y nuestros ojos son severamente dañados en un paciente con cetoacidosis diabética y con un pH ácido. Esa orina ácida y ese pH ácido permanente de la sangre va de la mano con niveles ácidos de metilglioxal. Y de esta forma, el cuerpo intenta eliminar estas sustancias mediante una proteólisis, que por cierto es limitada,
por la fagocitosis de macrófagos, que también es limitada, por una inhibición de la absorción por medio de nuestras bacterias, que bloquean el 50% de los productos de glucosilación de los PGAs que nos comemos o de los AGEs que nos comemos y son eliminados por la vía biliar, la vía fecal, así como también por la filtración glomerular eliminada en la orina. Por eso la orina puede tener un color amarillento fluorescente, característico de personas que hacen fisicoculturismo y que comen grandes cantidades de estas sustancias. Ello genera daño glomerular, insuficiencia renal, que puede ser medida y que ha sido medida por Álvaro Uribarri, eh, internista en la Universidad de Mount Sinai en Nueva York, y la doctora Helen Blazar. En muestras y biopsias renales. Una vez que tenemos una cantidad elevada de estos productos, de estos AGEs, nuestras células en las membranas, específicamente del tejido subcutáneo y visceral, vean en la diapositiva en la mitad, dice subcutáneo y visceral, tienen una cantidad elevada de estos mecanismos de toxicidad celular conocidos como rajes, R de receptor. Y estos rajes derivan en estrés oxidativo, ojalá y derivaran en apoptosis, pero más bien derivan en senescencia. La célula se vuelve una célula zombie que se revela a ser evacuada. Y además generan un remodelado en la matriz extracelular fuera de las células, agrumando proteínas. En nuestra frente se notan como líneas de envejecimiento. En nuestra cara, en nuestra papada, debajo de nuestros ojos, en nuestros párpados, se nos nota este entrecruzamiento acelerado, que es muy conocido en la medicina estética. Eh, por ello, es importante disminuir su ingesta para evitar este priming inmunológico en las cuales los macrófagos M2, que son homeostáticos y reguladores, disminuyen su cantidad, mientras que los macrófagos M1, que son los proinflamatorios, comienzan a derivar y a liberar interleucinas proinflamatorias como la interleucina 1B, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Importante recordar a estos tres citocinas, les pido que lo anoten, porque estas tres son liberadas en grandes cantidades en un tejido hipertrófico, hiperplásico, dentro de una cavidad llamada tejido adiposo visceral. Por eso hay que medir el tejido adiposo visceral por lo menos cada 5 años. Bueno, cada 10. Bueno, por piedad, cada 20 años. Si yo no sé cuánto tengo de tejido adiposo visceral, ¿cómo voy a saber cuántos macrófagos M1 proinflamatorios tengo? Esto se hace con tecnología dual de rayos X, DXA. No se hace por impedancia. Se suprime el pardeamiento y las células pequeñas generadoras de energía disminuye la cantidad de mitocondrias, que son las responsables de la generación de energía y de antioxidantes. Y con ello se multiplica la liberación de citocinas que amplifican el daño sistémico. Por ello, las consecuencias de la presencia y la activa de AGEs y la activación de sus receptores constituye un riesgo cardiovascular, un riesgo hepático, un riesgo renal, un riesgo oftalmológico y un riesgo oncológico elevado. El cuerpo intenta liberar RAGEs, receptores solubles,
que disminuyan la unión a los receptores, pero no lo logra del todo. Por ello hay efectos. Les pido que le tomen fotografía a esta imagen, en el cual el cerebro, el tracto gastrointestinal, ambos aumentan la permeabilidad y aumentan el daño y la migración de sustancias tóxicas dentro del cuerpo y dentro del cerebro. Son idénticamente dañados el hígado, los riñones, el sistema inmune, el sistema vascular, aumentando el engrosamiento, conocido como ateroma, en las células endoteliales de las arterias de todo el cuerpo, las cerebrales, las cardíacas, las hepáticas y las renales, y por supuesto las pancreáticas. Con ello, estos productos y sus precursores, que dijimos que eran alrededor de 300, pues se convierten en glicotoxinas que afectan el cerebro del niño, que afectan una cascada de citocinas, como las acabo de mencionar, y la vía del factor nuclear capa de células B, que es un factor de transcripción proinflamatorio, que genera más daño por especies reactivas de oxígeno en las mitocondrias, en las membranas internas de la mitocondria y en las membranas externas. Con ello, se inhibe la maduración neuronal, que ya es una mala noticia, y sobre todo la plasticidad de ese bebé. Tarda más en caminar, tarda más en hablar, tarda más en entender, porque está bloqueado el eje del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y como está bloqueado, pues cuesta más trabajo entender, cuesta más trabajo ver, cuesta más trabajo pensar y cuesta más trabajo moderarse. Y por eso tenemos niños reactivos con trastornos de déficit de la atención y trastorno autista con TDA, TAD. Esto genera un intercruzamiento proteico en el cerebro, precipitando las proteínas tau, la alfa-sinucleína y la beta-amiloide, añadiendo o acelerando procesos neuropatológicos tempranos. Por ello, esta permeabilidad de estos productos a nivel cerebral generan esta deposición de proteínas beta amiloides, en las cuales literalmente el cerebro, el hígado, el riñón y las arterias se encogen, al igual que la frente, y se vuelven fibrosos. Existe daño oxidativo, disfunción de la barrera hematoencefálica, falla en la plasticidad e hiperactividad de la microglía. Se genera una fibrosis, y esta fibrosis es una serie de polimerizaciones que literalmente generan y multiplican la inflamación, la fibrosis, y derivan en cáncer. Por ello es tan importante detener e interrumpir la reacción de Maillard dentro del cuerpo. Las Las madres, de acuerdo a una publicación de Nakamura en el año 2021 en ResearchGate, eh, que tenían no solamente antojos, sino hiperglicemias elevadas durante la gestación, están haciendo un priming en ese bebé. Están haciendo una anticipación, y detonando un triggering, o sea, prendiendo los switches inflamatorios desde antes de que nazca el bebé. Y publicaciones más recientes confirman que desde antes del nacimiento, esos genes de la mamá y del papá metilados y modificados por esta glucosilación genera una
alta susceptibilidad en la infertilidad de las madres, de los padres y un daño en el bebé. Por si esto no fuera poco, esta permeabilidad aumentada en un bebé que es prematuro, que nace a los 8, a los 7, a los 6 e inclusive a los 5 años, pues genera una falta de madurez a nivel intestinal, conocida como enterocolitis necrosante en en el recién nacido. Y hay que atacarlo mediante la alimentación materna, ya que este tránsito colónico se ve frenado eh, gracias a las bacterias intestinales, siempre y cuando haya una buena cantidad y no haya estrés, porque el estrés va a disminuir y adelgazar las mucinas del intestino delgado y del intestino grueso y facilitar la permeabilidad. Hay ciertas colonias que degradan estos fructosilicinas o estos precursores. Otras son bifidobacterias, otra es la Akkermansia mucinifera, y por ello la presencia de estas sustancias altera la permeabilidad de la membrana, permite la translocación de péptidos neurotóxicos conocidos como LPS, sistémicos en el niño, y evitan la eliminación renal temprana. Con ello, eh, este, eh, eh, la alimentación con leche materna facilita un blindaje inmunológico, un crecimiento celular efectivo, una maduración del epitelio y una tolerabilidad, una tolerancia de los fenotipos de linfocitos T con efectos antiinflamatorios. Se generan citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10. Pero todo esto a nivel intestinal tiene un beneficio a nivel óseo, liberándose factor de crecimiento insulinotrófico, eritropoyetina, que facilita un desempeño efectivo a nivel renal y un crecimiento de esos huesos. Se modula a nivel metabólico los niveles de leptina, aumenta los niveles de adiponectina y se disminuyen los niveles de grelina como detonadores de hambre y apetito. A nivel central, hay factores de crecimiento neurotróficos y gangliósidos que promueven el crecimiento neuronal, la maduración y el desarrollo cerebral del lactante. Y por ello es tan importante que la leche que provee lactoferrina, mucina y HMOs, que son Human Milk Oligosaccharides, se convierten en factores bioactivos necesarios que van más allá de los factores emocionales. Como he mencionado, los gangliósidos, glucosaminoglicanos y HMOs o oligosacáridos tienen un poderoso efecto cerebral. Con ello, la leche materna se constituye como un sistema biológico vivo que modula la inflamación, que provee una inmunidad activa, que favorece un crecimiento tisular, particularmente en niños prematuros, y que los programa metabólicamente. Veamos más allá del aspecto nutrimental y micronutrimental de las fórmulas infantiles. Se convierte en 4 pilares. El primero, inmunomodulatorio, con células, eh, anticuerpos, células madre e inclusive factores solubles como la interleucina 10 que son antiinflamatorios. Segundo pilar, antimicrobiano, con mucinas
MUC1 y MUC4, que bloquea la entrada de virus y bacterias, con una capa de lactoferrina que secuestra y favorece mediante la quelación los sistemas enzimáticos microbianos y se convierte en un antioxidante local. Y finalmente con lactoaderina y MFG8, E8, que previene la inflamación mejorando la fagocitosis de las células y pues así como entran, así salen, o sea que genera apoptosis. Número 3, maduración cerebral de la red vascular, del intestino y del sistema sanguíneo y linfático. Y finalmente, el pilar 4, como un metabolismo energético que está moderado, disminuyendo los niveles de grelina, aumentando los niveles de leptina, de saciedad y de adiponectina, que tienen un efecto antiinflamatorio. Con ello, la leche materna se convierte en un ecosistema interconectado. Y es importante que conozcamos el perfil de la leche materna con respecto a las fórmulas infantiles. Las fórmulas contienen los tres compuestos que les pedí que recordaran y anotaran. Altos niveles de carboximetilicina, eh, altos niveles de carboxietillicina y finalmente altos niveles de HMF, de furosina, de hidroximetilfurfural. Como ven en la tabla, la columna humana, la lisina bloqueada es menor al 1%, mientras que en las fórmulas infantiles tiene entre un 5 y un 20%. La furosina es alta y es un marcador de la glucosilación dentro de la leche. Recuerden que la lisina bloqueada, la arginina bloqueada y la alta presencia de furosina le dan esta coloración amarilla cremosa a la leche. Y ya alguna colega hizo crítica de esta presentación diciendo, no ponga biberones porque está fomentando la, la ingesta de fórmulas infantiles. Y créanme que lo que menos deseo en esta sesión es fomentar el uso de fórmulas infantiles. Reitero que vengo de ese mundo de la industria farmacéutica. Y es importante que como mensaje a casa se lleven como idea principal que no existen dos leches maternas iguales. Cada leche materna depende de los códigos secretores y de la presencia de oligosacáridos humanos maternos, que son alrededor de 300 distintos. Bueno, aquí en la diapositiva dice 200, pero son 300 derivados distintos. Por lo tanto, dependiendo del país de donde viva la mamá, de lo que coma la mamá, del estado de cuánto tiempo haya estado embarazada, del estrés de la mamá, de la genética, de la capacidad de sintetizar leche y del estado post nacimiento, va a ser el tipo de leche que va a entregar. No es lo mismo el calostro que la leche de un mes, que la leche de un año o que la leche de 2 años. Por ello depende de la localización geográfica de dónde viva la mamá. Y con ello, a mayor tiempo, a una temperatura superior a 37 grados, a una humedad alta mayor al 30%, conste que hay ciudades como Villahermosa que están al 80%, aumentan la concentración de oxígeno, aumentan la temperatura, aumenta la humedad, que ojo aquí dice 337 grados, nada más debería de ser 37. Las leches en realidad deberían de estar, las fórmulas deberían de estar refrigeradas, protegidas de la luz. Esta creación de fórmulas infantiles en polvo
Depende de los procesos de pasteurización, del secado y del acondicionado. Por ello es que realmente se vuelven Frankensteins. No son leches, son acondicionados. Y cada vez que ustedes están tomando, nosotros como sociedad, estamos tomando como opción la ingesta de fórmulas infantiles, estamos definiendo el futuro de esos bebés. Por eso hay que considerar la forma de conservar esas leches. Si hasta este momento no los he captado en su atención, es importante que sepamos que los productos de glucosilación, los AGEs, no solamente afectan a ese bebé, afectan a los padres desde antes de que ese bebé se eh, decidieran tener a un bebé, porque en las mujeres generan daño endotelial, desórdenes hormonales, eh, síndrome metabólico del ovario poliquístico, en el hombre bajo conteo espermático, disfunción testicular y disfunción eréctil. Todo ello deriva en teratogénesis, toxicidad embrional y en un embarazo que no llega a término, pero a largo plazo condiciona problemas cardiovasculares, metabólicos, articulares, inmunológicos y neurodegenerativos. Por ello, el abordaje debería de ser dietas bajas de estos alimentos fritos, preferir hervir y tener alimentos al vapor, evitar los alimentos ultraprocesados como abordaje, o sea, eso sería reducir. Regular significa abordar el microbioma, apoyar la flora intestinal para mejorar la degradación enzimática y evitarle el ingreso de productos de alto peso molecular. Mientras más frito, más mallas entran, mientras más tostado, peor es la calidad del alimento. Eh, entonces hay que regular mediante la microbiota. Y finalmente, reponer. ¿Reponer qué? Antioxidantes dietarios, como lo son los flavonoides, como lo son el resveratrol, como lo es la maca, la quercetina, eh, y la N-acetilcisteína, que se convierten junto con las vitaminas como la B6 o la B1 en compuestos antiglicantes. Entre paréntesis, debo de mencionar que también sustancias oxidativas como el ozono, el dióxido de cloro, el agua oxigenada e inclusive la metformina se comportan como productos antiglicantes, como mallas que atrapan y eliminan estos compuestos, disminuyendo el deterioro cognitivo, trastornos mentales y todos aquellos relacionados al metabolismo, a la endocrinología y a la inmunidad. Ya hay sustancias, ya hay fórmulas que no están basadas en lactosa, sino en plantas, extractos de plantas, que tienen como objetivo disminuir esta glucosilación. Con ello, ha sido un viaje de 38 minutos hasta el momento, en el cual he intentado transmitir a ustedes esta reflexión si lo que estamos comiendo o lo que comió mi mamá durante su embarazo ha detonado a corto, mediano y largo plazo y ha derivado en enfermedades. Espero haberles dado una perspectiva cercana de lo que debería de ser un mensaje preventivo en el cual cuidemos durante estos por lo menos 1000 días después del nacimiento una, una estrategia
y una ventana biológica que no se vuelve a repetir. Segundo mensaje, la leche materna es un sistema biológico vivo e incomparable y las fórmulas de ninguna forma pueden compensar las funciones inmunológicas, endocrinas y neurológicas. Y en tercer lugar, necesitamos entender que este color cremita nos está gritando que hay productos de glucosilación ahí adentro. Y de esta forma necesitamos evitar la programación temprana al resto de la vida. Eh, por ello, como cuarta conclusión, es importante disminuir la exposición a estos productos, pasando de la teoría a la práctica cotidiana. Luis Pasteur nos menciona que la ciencia no conoce países porque el conocimiento pertenece a la humanidad. De esta forma, la leche materna tampoco conoce fronteras, ya que pertenece al patrimonio biológico de toda la humanidad. Por su parte, el doctor René Dubos nos menciona, la salud no es un simple acto de ausencia de la enfermedad, depende de la capacidad del bebé para adaptarse al mundo. Por ello es importante que la primera adaptación biológica del ser humano comience únicamente con la leche humana. Somos un centro de evaluación de la composición corporal de niños a partir de los 5 años, que realiza protocolos de investigación, que es una clínica privada y que también hace campañas, realiza campañas corporativas, así como el día de hoy estamos dando un aporte a la comunidad mediante educación médica continua. Estamos localizados en Félix Cuevas 520, a un ladito del Hospital 20 de Noviembre, y estoy listo para las preguntas que ustedes tengan a su vez hacerme para no solamente contestar sus preguntas y dudas, sino estar atento a sus comentarios. Muchas gracias.